Bienvenidos. En esta capacitación hablaremos sobre un tema fundamental para cualquier institución de salud, la protección de la información sensible del paciente. Cada dato que un paciente comparte con una clínica representa algo muy importante. Representa confianza. Confianza en que su información será utilizada únicamente para su atención médica. Cuando un paciente comparte su información médica, espera que ésta sea protegida con el más alto nivel de responsabilidad. Por esta razón, aprender a gestionar correctamente la información del paciente no es solo una obligación legal, también es un compromiso ético con cada persona que confía en nuestra institución. Al finalizar esta capacitación, comprenderemos 4 aspectos fundamentales. Primero, ¿qué establece la ley sobre el manejo de la información sensible de los pacientes? ¿Y cuáles son las responsabilidades que tienen las instituciones médicas frente a estos datos? También veremos cómo se gestiona el acceso a la información dentro de los sistemas de la clínica. Además, conoceremos qué arquitectura tecnológica protege la información del paciente y qué protocolos de seguridad utilizan los sistemas modernos. Finalmente, revisaremos las buenas prácticas que cada miembro del equipo debe seguir en su trabajo diario. Porque en la protección de datos, la tecnología es importante, pero la conducta del equipo humano es aún más importante. En Colombia, la protección de datos personales está regulada por la Ley 1581 de 2012. Esta ley establece las disposiciones generales para la protección de datos personales y desarrolla el derecho constitucional conocido como habeas data. Este derecho garantiza que toda persona pueda conocer, actualizar y rectificar la información que existe sobre ella en bases de datos públicas o privadas. En otras palabras, los pacientes tienen derecho a saber qué información existe sobre ellos y cómo se utiliza. La autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de esta ley es la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, el manejo de información de pacientes no es solo una práctica organizacional, es también una responsabilidad legal, supervisada por el Estado. La ley establece varios principios fundamentales que deben regir el tratamiento de datos personales. Uno de ellos es el principio de legalidad, que indica que el tratamiento de datos debe realizarse siempre conforme a la ley. También existe el principio de finalidad. Esto significa que los datos solo pueden utilizarse para el propósito específico para el cual fueron recopilados y autorizados por el paciente. Otros principios importantes son la transparencia, la seguridad y la confidencialidad. Estos principios buscan garantizar que la información del paciente siempre sea tratada con responsabilidad, respeto y protección adecuada. Dentro de una clínica se manejan diferentes tipos de información del paciente. Vamos a analizar cada uno. Toda esta información forma parte del historial que permite a la institución ofrecer una atención médica adecuada, organizada y segura. El primer tipo de información que encontramos es la información básica de identificación. Esta incluye datos como el nombre completo del paciente, su número de identificación, fecha de nacimiento, dirección, ciudad de residencia, número telefónico o correo electrónico. Este tipo de información permite identificar correctamente al paciente dentro de los sistemas de la clínica. Gracias a esos datos es posible registrar citas médicas, mantener comunicación con el paciente y asegurar que cada servicio sea asignado a la persona correcta. Aunque esos datos pueden parecer simples, siguen siendo considerados datos personales y deben manejarse con responsabilidad. Si esta información se gestiona de forma incorrecta, podría generar problemas importantes. Por ejemplo, errores en la identificación del paciente, pérdida de contacto con el paciente o incluso acceso indebido a información privada. Por esta razón, incluso los datos básicos deben almacenarse únicamente dentro de los sistemas oficiales de la clínica y nunca compartirse de forma informal. Es importante entender que la protección de datos no comienza únicamente con la información médica. Comienza desde el primer momento en que registramos los datos personales de un paciente. Por eso, cada miembro del equipo debe tratar esta información con respeto, discreción y responsabilidad profesional. Para gestionar toda esta información de forma segura, las clínicas modernas utilizan sistemas en la nube. Estos sistemas permiten almacenar información en infraestructuras tecnológicas altamente protegidas. La nube permite controlar accesos, registrar actividad dentro del sistema y mantener copias de seguridad de la información. De esta manera, la información está disponible cuando se necesita, pero protegida contra accesos no autorizados.
Los sistemas que gestionan información médica utilizan infraestructuras tecnológicas con estándares internacionales de seguridad. Esto significa que los datos se almacenan en centros de datos altamente protegidos. Estos centros de datos cuentan con múltiples capas de seguridad, protección contra ataques informáticos y monitoreo permanente. Todo esto permite proteger la información del paciente en todo momento. Las plataformas modernas utilizan varias capas de seguridad. Entre ellas encontramos autenticación multifactor para el acceso al sistema y sistemas de auditoría que registran toda la actividad dentro de la plataforma. La información que viaja entre el usuario y el sistema está cifrada, utilizando protocolos de seguridad como TLS 1.2 y TLS 1.3. Esto protege los datos durante su transmisión. Además, la información almacenada se protege mediante cifrado AES 256, uno de los estándares de seguridad más utilizados en el mundo. Estas infraestructuras operan sobre plataformas de alta seguridad como AWS y Google Cloud. Todo esto significa que la infraestructura tecnológica utilizada por la clínica está diseñada para operar bajo altos estándares de seguridad, permite gestionar información sensible de forma protegida y aplicar controles de acceso adecuados. También permite mantener trazabilidad sobre cada acción realizada dentro del sistema. Sin embargo, es importante recordar algo fundamental. La tecnología puede proteger los sistemas, pero la protección real depende del comportamiento responsable del equipo humano. Para proteger correctamente la información del paciente, es fundamental establecer roles claros de acceso dentro de la organización. No todos los miembros del equipo necesitan acceder al mismo tipo de información. Por esta razón, los sistemas utilizan controles de acceso por roles. Esto significa que cada persona puede acceder únicamente a la información necesaria para cumplir su función. Dentro de la clínica, cada rol tiene un nivel diferente de acceso a la información. El médico tratante es el único profesional que puede acceder a toda la información médica relevante del paciente. La cosmetóloga accede únicamente a la información necesaria para gestionar el servicio correspondiente. El equipo de asistencia comercial utiliza solo la información necesaria para coordinar citas y seguimiento. En todos los casos se aplica el mismo principio. Cada miembro del equipo debe acceder únicamente a la información estrictamente necesaria para cumplir su función profesional. Proteger la información del paciente no es solamente una obligación legal, es también una demostración de respeto y compromiso con la confianza que cada persona deposita en la clínica. La protección de datos no es responsabilidad de un solo departamento, es una responsabilidad compartida por todo el equipo de la organización. Cada miembro del equipo solo debe acceder a la información estrictamente necesaria para su función. La información médica no debe compartirse fuera del contexto clínico autorizado. Toda la información del paciente debe gestionarse únicamente dentro de los sistemas oficiales de la clínica. Los dispositivos que acceden a información médica deben mantenerse protegidos. Antes de entregar información del paciente, siempre se debe verificar la identidad de quien la solicita, la autorización del paciente y el motivo legítimo de acceso. Si en algún momento se detecta un posible riesgo o filtración de datos, se debe informar inmediatamente a la administración. Gestionar información sensible requiere disciplina, responsabilidad y compromiso profesional. La protección de la información del paciente es uno de los pilares fundamentales de una institución médica moderna. Cuando protegemos correctamente los datos, no solo cumplimos la ley, también protegemos la confianza del paciente, su privacidad y la reputación de la institución. La seguridad de la información es el resultado de 3 elementos trabajando juntos: tecnología, procesos y un equipo humano comprometido. Muchas gracias.